Bien, eh, vamos a iniciar la segunda sesión de lo que es la materia de currículo. En el día de hoy tenemos pendiente la participación con respecto al taller anterior, donde tienen un 10% de participación, y también al final tenemos lo que es la creación de el proyecto final en Canva y la grabación. Esta es la parte práctica que vamos a desarrollar en el día de hoy, utilizando la aplicación de Canva y el tema de la última unidad de currículum. Así que primero que todo vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes en este día y poder compartir ya la sesión final con respecto a lo que es esta materia. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das en este día. Te pedimos que seas tú quien nos guíes por el camino del bien, que guíe las actividades y que seas tú, Señor, quien controle todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, Señor. Permite que cada uno de los estudiantes pueda participar de la clase y de esta manera complementar nuestros aprendizajes, Señor. Amén. Bien, como les dije, eh, en la clase anterior desarrollamos el taller con respecto al análisis de las fuentes del currículo, ¿sí? Eh, yo les ofrecí a ustedes un asistente virtual, ¿cierto? Donde ustedes em, consultaban y le enviaban las respuestas. Ese taller tiene un valor de 15%, en donde el 2% es de puntualidad, el 3% de ortografía y los aportes relevantes o significativos el 10%. De esos aportes relevantes o significativos del tema, voy a tomar 5% oral y 5% de los aportes que ustedes hayan hecho en el escrito. Así que vamos a analizar las fuentes que nosotros estamos trabajando. Son las fuentes del currículo, y para ello vamos a iniciar con la participación oral de cada uno de ustedes, y para yo tomar en cuenta acá su participación. Puede ser de manera voluntaria o como ustedes deseen. Yo voy a tomando los apuntes acá. Profe, yo estoy aquí por qué. A ver, dígame su nombre para yo irla registrando acá en participación del taller número 1. Estelina Rodríguez, profe. Etelvina. Estelina Rodríguez. Ajá, dígame, profe. Como fuente sociocultural, la información que me dio Gemini fue fuente sociocultural. Conecta el diseño curricular con la realidad e identidad de la sociedad panameña contemporánea. Esto garantiza la pertinencia informativa ante las demandas del entorno nacional e institucional, promoviendo una pedagogía crítica para formar profesionales competitivos y agentes de cambio. La fuente psicológica tenemos aporta el sustento científico sobre los procesos de aprendizaje del alumno, considerado el centro activo del hecho educativo.
Esto integra el enfoque del procesamiento de la información y la teoría educativa. Por ejemplo, está en la estructura cognitiva, entorno social y sociocultural y el aprendizaje significativo. Eh, la fuente pedagógica tenemos que es conceptualiza la didáctica y traduce las teorías en metodología efectiva, contrasta los paradigmas educativos, secuencia los tipos de saberes que son conceptual, procedimental y actitudinal. Fundamenta el enfoque de evaluación por competencias y el proceso continuo, formativo e interactivo. Eso es lo que Eh, pueden. ajá, sí, continúa. Eso es todo, profesor. Todo eso, sí. Bien, ok, Telvina. Muy bien. Sí deseo que las participaciones sean espontáneas, ¿sí? Eh, lo más explicativo posible, lo más rápido posible y evitar entonces lo que es la lectura de lo que hicimos, porque ya la lectura de lo que hicimos yo lo voy a estar leyendo acá. Así que yo necesito su inferencia en lo que es las preguntas, ¿no? El concepto de los tres, las Sí, tres al puente contextos, sociocultural, sí. en Así lo con que sus palabras me dice, mire, bueno, esto se refiere a esto y lo podemos mm, utilizar o desarrollar así, ¿sí? sí, sí, el sociocultural yo, para mí es el entorno en el que nos encontramos, por decirlo así, el estudiante, para el entorno en el que se encuentra para aprender, pues, un aprendizaje significativo dentro de ese entorno que viene siendo sociocultural, ya sea en la escuela, en una institución, en una actividad. En el psicológico, para mí es que son teorías, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, en las teorías de Jean Piaget, teoría de Levi Vygotsky, nosotras en nuestra vida cotidiana nosotros la vivimos, con los hijos de nosotros que tenemos hijos, nosotros la vivimos, de qué edad aprende y el aprendizaje, ya sea otro aprende por, por aprendizaje rápido, otro aprende por aprendizaje muy lento, y todo eso va dentro de la fuente psicológica. Para mí, la pedagógica, pues, son los que este, son procesos ya de evaluativa por ejemplo, ahora, pues, del Ministerio de Educación, de una institución, de una escuela. Muy Para mí, bien, excelente, excelente. A ver, ¿alguien más? Así, Bueno, así como lo hice ella al final. Eso es lo que yo quiero. No leer bueno, el ya, trabajo, profesor. sino explicarlo, ¿sí? Bueno, ya, Muy bien, profesor. dígame su nombre. Víctor, profesor Víctor Serrano. Ok, Víctor, coménteme, Bueno, de Víctor. mi parte, la tres fuentes, la primera, la psicológica, explica cómo aprende el estudiante y orienta la enseñanza según la edad de desarrollo. En el aspecto sociocultural, esto vincula el aprendizaje con el contexto, la cultura y la vida cotidiana, favoreciendo la identidad y la convivencia del alumno. Y en la parte pedagógica, esta organiza mediante la estrategia, recursos y evaluaciones, promoviendo un aprendizaje dinámico y significativo. Muy bien, excelente, Víctor. ¿Alguien más? Buenos días, profe. Jeremías Chavarría. Muy buenos días, Jeremías. Coménteme. Bien, en cuanto a la fuente psicológica, permite identificar características cognitivas en el estudiante y lo que es los sentimientos, o sea, el área afectiva. Eh, de acuerdo a eso, el docente le permite hacer las adecuaciones necesarias para que el estudiante pueda rendir en el salón de clase.
creando un perfil ideal de un ciudadano para la sociedad. En cuanto a lo sociocultural, esto es lo que permite es que eh, la enseñanza, lo que el docente enseña, sea congruente con con la realidad en la que viven los estudiantes, y así prepararlos para lo que es el mercado laboral de hoy en día. En cuanto a las áreas del saber, eh, está en concreto cómo se entiende, qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar. La epistemológica, el conocimiento, te da el conocimiento y la pedagogía te permite cómo enseñar, te da cómo enseñar, te da las herramientas para cómo enseñar esos conocimientos a los estudiantes. Ok, muy bien. Excelente, Jeremías. No ando con marido ajeno ni vendo comida para perros. Hola, hola, Ve, hola. bueno, ya algo te iba a comentar en otro TikTok, pero por miedo en nada yo no le dije nada. Oye, Hola, apagar el micrófono. Yesenia. Yesenia. ¿Alguien más desea comentar? Recuerden que estamos con el 5% del taller número 1, que es la participación oral. Sor Kimberly Pitti. Kimberly, ok, muy bien, Kimberly. Ok, lo que yo entendí fue que, por ejemplo, en la fuente psicológica, pues que esta fuente nos ayuda a conocer mejor al estudiante, cómo aprende, cuáles son sus intereses, qué necesita para aprender de forma adecuada. Muy bien, Y en el contexto sociocultural, pues que nos muestra como las costumbres, los valores y las necesidades de la sociedad para preparar a los estudiantes para la vida real. Y en el área pedagógica, pues que nos brinda pues los conocimientos y las formas de enseñanza que ayudan a que el aprendizaje sea más efectivo y significativo. muy bien, excelente, muy bien enfocado y directo en lo que realmente están eh, las fuentes del currículo. Muy bien, Kimberly. ¿Alguien más? Buenos días, profe. Janet. ¿Cómo? Janet. 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 En la fuente psicológica, ¿qué estudia el desarrollo, el proceso de aprendizaje del estudiante? ¿Qué aporta al currículo? Métodos acordes a la edad del chico, a la edad de los estudiantes. La pedagógica estudia la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué aporta? Estrategias y métodos didácticos. Y en la epistemológica estudia el conocimiento científico y aporta el currículum, selección y organización de los contenidos. Muy bien, muy bien. Janet. ¿Janet su apellido? Montenegro, profe. Ok. Profe, José Kiel. José. Sí, bueno, básicamente de las fuentes del currículo pude aprender que son fundamentales porque, o sea, permiten diseñar un proceso educativo más complejo y contextualizado para mí como profesor y para poder mostrar a mis estudiantes. También aprendí que cada fuente aporta muchos elementos que ayudan al docente, también como el sistema educativo, pues básicamente, para comprender las necesidades que tiene cada estudiante, porque cada estudiante es totalmente diferente. También aprendí a seleccionar contenidos adecuados para aplicar estrategias que nos permitan a nosotros formar personas capaces de desenvolvernos en el sistema educativo, ya sea en el entorno
escolar, el entorno de la administración, en el entorno en general, pues. Y para poder integrarnos en un aula que contribuya a una enseñanza más significativa y efectiva. Ese sería el... Muy bien, José. Gracias, profe. Excelente. ¿Alguien más? Profe, Noriel, profe. Noriel, muy bien, Noriel. Profe, bueno, en lo poco que puedo entender, ¿verdad? El tema de las fuentes psicológicas, bueno, yo puedo entender que esto, o sea, cómo piensa aquel estudiante, ¿verdad? Cómo se siente en su entorno, todo depende de su edad también, ¿verdad? Entonces, socioculturales sí me enfoqué también en, o sea, lo que puedo entender es todo lo que tiene que ver con la cultura, los valores, la familia y dónde vive, ¿verdad? Ese estudiante, ¿verdad? Cómo ese estudiante desarrolla toda esa enseñanza en torno a su realidad. Es lo que pude entender. En cuanto a las fuentes pedagógicas, considero que nos indica la forma y las técnicas, ¿verdad? Que yo como profesor imparto hacia mis estudiantes. Es lo que logré entender, profesor. Muy bien, excelente. Excelente porque es el resumen de lo que estamos desarrollando. Muy bien. ¿Alguien más? Profesor, ¿me escucha? Ahora sí, dígame. Ok, en cuanto al análisis de la fuente sobre el currículo, pues vemos también de que cada fuente psicológica, eh, pedagógica, pues cada fuente cumple con una función, las cuales son esenciales como para el proceso educativo, ya que orienta en cuanto a la planificación y a desarrollar la enseñanza. Y cada uno de estos pues aporta conocimiento importante y ayuda a los docentes a mejorar, a, a entender prácticamente a cada estudiante. Excelente, muy bien. Su nombre me dijo que Rubiel, era Noriel. Rubiel. Ajá, Rubiel. Excelente, Ok. Rubiel. Muy bien. Profesor, Andy Valdés. Sí. Andy, dígame, Andy. Sí, profe, bueno, mi punto de vista es que en las fuentes psicológicos, ellos nos brindan, pues el currículo nos brinda lo que es la información acerca de cómo podemos tratar a los niños, cómo enfocarlos, cómo hacerlo prácticamente meter en la vida diaria, pues saber cómo son los problemas, cómo es las dificultades, cómo son las resoluciones. Y en el ámbito social, bueno, por ahí mismo, a que el niño humanice las otras culturas. Las otras culturas, ¿para qué? Para que cuando ya él esté en ciertas culturas, ya la sepa y la respete y la valorice, pues porque primero que todo tiene que existir el valor para las cosas. Y en el ámbito pedagógico, epistemológico, las cosas, no, el currículo nos brinda nos provee, pues, también de lo que son las técnicas, las estrategias, los métodos, e incluye también lo que es las materias y todo eso. Fue lo que comprendí, profe. Muy bien. ¿Su nombre? Andy Valdés. Andy Valdés. No lo había registrado. Continuamos con las participaciones. Hola, profesor. Juliana Beitia. Muy bien, Juliana. Bueno, ahí en lo de que era lo de sociocultural, pues esa fuente lo que ayudaba era a entender el entorno pues de dónde viven los estudiantes, las costumbres, las tradiciones y también pues las necesidades.
y así de esa manera las clases pueden estar como más relacionadas con la realidad. En la parte psicológica, esa fuente pues se basaba en permitir conocer mejor a los estudiantes, saber también pues qué les gustan, cuáles son sus habilidades y cómo aprenden. Y en la parte pedagógico y epistemológico, esa es la que aporta los conocimientos y contenidos que se deben enseñar. Y pues gracias pues a esa fuente, los estudiantes pueden desarrollar mejor lo que son las competencias y aprender temas importantes para su formación. Muy bien, Juliana. ¿Alguien más? Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, profe, referente al tema que se está abordando de la fuente del currículo, como bien sabemos, esto no es no más que responde a las necesidades de la sociedad, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo sociocultural, que estos son las necesidades, los valores, las costumbres, características de una sociedad, ¿verdad? Entonces, la fuente psicológica, esto se podría decir que se basa en el conocimiento del desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, todo lo que el estudiante puede adquirir. Y la fuente pedagógica se relaciona con la teoría, métodos o técnicas que orienta al estudiante a la práctica educativa. Entonces, esto es importante, pues, que en la fuente de currículo, que estos tres pasos son fundamentales en el momento de la de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, ¿su nombre? Arquímedes Miguel. Arquímedes. Muy bien. A ver, faltan compañeros todavía. Recuerden que esta es la participación oral del primer taller donde vamos a tomar en cuenta el 10% de lo que son aportes ¿sí? Relevantes. Entonces, de ese 10%, 5 son orales, que es lo que vamos a trabajar. Hola, profe. Bueno, en cuanto al tema, ¿Nombre? pues que se está abordando, Erika Miranda, cuando pues nos habla del fuente del Ajá. currículo, más que nada nos dice, nos habla pues que son herramientas pues la cual nos permite conectar con pues la educación con la realidad. Pues como docente pues en formación tenemos que comprender que esta fuente pues nos ayuda a tomar decisiones más conscientes. Eh, Sobre todo cómo enseñar, cómo hacer. Aparte de eso, pues entiendo que la educación no se debe limitar no se debe, más que nada, no se debe limitar porque más que nada se enfoca en el conocimiento, pues, entonces, pues tenemos en cuenta que todos somos capaces de enfrentar diferentes cambios en la sociedad, por ende, pues, las fuentes de currículos son indispensables pues, para nosotros, pues, construir propio aprendizaje, por ende pues es relevante en la educación y pues ya que va transformando pues a medida de que nosotros pues como docente pues vayamos aplicándolo. Entonces pues en este sentido eh, son los factores muy importantes en nuestra rama y por ende pues nos permite construir nuestro aprendizaje de manera que sea pues relevante, profe. Ok, muy bien, excelente. Excelente. Erika, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, Erika. Buenos días, profe. Leiliana Hola, buenos Jiménez. días. Sí, Leiliana. profe. Hablando sobre las tres fuentes, daré mi opinión sobre la fuente sociológica. Más que todo esto relaciona lo que es la educación con las necesidades de la sociedad, pues. La pedagógica orienta cómo enseñar y organizar el aprendizaje. Y por último, que es la psicológica, que en la psicológica más que todo explica cómo
aprenden y se desarrollan los estudiantes. Muy bien. A ver. Hola, profe. Eric Torrente, buenos días. Profe, un resumen Eric. breve sobre las tres fuentes. Primero, pues, con el alumno, nos proporciona la información sobre sus características y también saber qué método de enseñanza poderle aplicar a los alumnos, tomando en cuenta, pues, que en un salón por lo regular hay 30 estudiantes, pues el docente tiene que tener la capacidad para poder, por decirlo así, lidiar con esos, por decirlo así, 30 métodos de enseñanza diferentes, ¿verdad? De aprendizaje del estudiante. Tenemos pues también el contexto sociocultural, más que todo pues eso nos da la información sobre las costumbres del chico, tradiciones, los valores que tiene, necesidades y expectativas. Y en la parte pues pedagógica, ¿verdad? Los conocimientos científicos y técnicos pues, que conforman contenido curricular para poder darle enseñanza pues, de nuestra cátedra. Ese sería pues mi aporte, profe. Excelente, Eric. Muy bien. Creo que ya tengo registrado acá. Vamos a confirmar. A Estelvina, Víctor, Jeremías, Kimberly, Janet, Ezequiel, Rubiel, Andy, Juliana, Arquimedes, Erika, Leiliana y Eric. ¿Sí? 13 estudiantes que han hecho su participación oral que conlleva a lo que es el 5% de la participación oral en el primer taller. Muy bien, entonces como ustedes lo dijeron, las fuentes del currículo, más que todo, es esa ejecución de los niveles que se van a dar, tanto en lo nacional, en lo local, en lo institucional, pero es este complemento, es donde se va a ejecutar el currículum y por eso deben fundamentarse en tres fuentes, ¿sí? Lo que es el alumno. El alumno lo vamos a encontrar como fuente principal, que es la fuente psicológica, ¿sí? La fuente psicológica que nos tenemos que enfocar directamente como el centro y ente de aprendizaje de la educación. Pero para él nos tenemos que complementar en dos áreas muy importantes. El lugar donde ellos se están desarrollando, que es el contexto sociocultural, y qué es ese saber que nosotros les vamos a ofrecer a ellos. Entonces, ese saber incluye lo que es lo pedagógico, todo lo que nosotros realmente anteriormente nos enfocábamos a que el currículo solamente son los programas, los planes de estudio y los objetivos, los contenidos que vamos a desarrollar. Esa es una parte del currículo, una parte. La parte humana, que son los estudiantes, es nuestro centro de atención. Pero hay una parte humana muy importante que no debemos dejar de lado, que es el docente. El docente es quien va a contextualizar, a adaptar las otras dos fuentes para que el estudiante sea el mayor beneficiado. Eso es con respecto a las tres fuentes del currículo. Bien, entonces ahora yo quiero que ustedes me resuman en una palabra cada fuente, una sola palabra, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes acá para que puedan participar. Ahí pueden escanear el código y participar. Y si no pueden escanear el código,
pueden entrar a Google y escribir menti.com y el código que está allí. Con una sola palabra me describen cada una de las fuentes. Ahí tienen 3 espacios, uno para cada fuente. ¿Lograron entrar? Profe, ¿puede mandar eso al WhatsApp? Es que estoy conectada al celular y no puedo Ok. escanear. Sí puedo mandarlo al WhatsApp. Profesor, hay 3 espacios. En los 3 espacios escribo una pregunta diferente. No, una respuesta, una palabra, es una palabra. Una palabra para lo psicológico, una palabra para lo psicológico, que es el alumno, la otra palabra para lo sociocultural y una sola palabra para el pedagógico o las áreas de ser. Una sola palabra que defina cada una de ellas. Un espacio para cada fuente. Bien, voy acá a enviarlo al... Ahí me confirman si con este código pueden entrar. No, voy a... me confirmen allí para ver. Profesor, perdí la señal, se me cortó la llamada, no sé si me podría explicar. Deben, en cada espacio del Mentimeter, escribir una pregunta, no, era una palabra, disculpen. Una palabra que resuma cada una de las fuentes del currículo. Debes entrar, escanear el código que está en pantalla. ¿Lo mandé al grupo? ¿O quiere que lo mande aquí al chat también? Voy a enviarlo al chat también. Ahí está la dirección y el código. Voy a ver si lo registro como código, como enlace. Informa si entró, menti.com y luego coloca el código que está ahí, 1814-4559. Por aquí tenemos ya algunas participaciones. Menti.com y colocan el código desde Google. Bien. Profesor, tres preguntas, ¿verdad? ¿O solamente una? No son 3 preguntas. Yo me equivoqué. Eran 3 palabras. Una palabra en cada espacio que le aparece ahí. Una para lo sociocultural, uno para lo psicológico, que es el estudiante, y el otro para lo pedagógico. ¿Sí? Que resuma. Una para cada fuente del currículo. Una sola palabra. Me equivoqué cuando escribí una pregunta. Era una palabra. Profe, ¿a usted le parece quiénes ya participamos o cómo es el asunto? Solo así y ya, listo. ¿Usted cuando se registró entró directo? Sí, entré al enlace y me salió automático el 2, no sé si sale mi Colocó el nombre. código. Sí, también lo hice de las 2 maneras, ya envié 2 veces. Bueno, usted tiene Entonces doble por nota. eso pregunto, porque como no sé si Doble sale... nota. Bien, la participación, la participación acá oral es el del 20%, el 5%, perdón. Acá estamos resumiendo lo que el trabajo, el taller. Profe, a mí no me pidió el código, a mí me entró directo y Sí, no me porque respondió. usted utilizó escaneó. Sí. Sí, cuando escanea directo. Sí, lo permite de las 2 formas. Entra uno directo con el enlace y también si... Eso sí lo escanea y si no, entonces también puede ingresar el código. Sí, es que da esa opción con el código escaneado y llega directamente. Y con el enlace también. Muy bien, hemos visto acá
los códigos y vamos a presentar acá. La palabra que más grande se vea son las palabras que más hemos repetido y por ende hay dos palabras muy importantes, que es aprendizaje y conocimiento. Y esto es en base a cada uno del proceso de la fuente psicológica, que es el estudiante. Pero también aquí acaba de también aparecer otra de las palabras importantes, que es la sociedad. ¿Sí? La sociedad es la parte que nos indica a nosotros ese contexto sociocultural y que de hecho el estudiante forma parte de ese contexto sociocultural. Muy importante también entra aquí el factor humano, que es el docente, estrategias y enseñanza. Estas son la base. Algunas de las otras se repitieron, pero como le colocaron dos palabras, no la reconoce como idéntica, ¿sí? Pero sí, todo se enmarca en lo que son las fuentes del currículo y muy importante para que ya podamos definir y cambiar nuestro chip de pensar que el currículo solamente son áreas del saber. El currículo tiene y forma parte mucho, mucho más allá de lo que complementamos nada más con las fuentes, que son los planes y programas. Actualmente en Panamá se está haciendo un rediseño curricular con respecto a los planes y programas. Entonces, eso es un solo área. Es una sola área, que es la área del saber. Muy importante también porque en las áreas del saber lo que se hace es adaptar, contextualizar de acuerdo a el nivel, al grado, los contenidos que debemos desarrollar. También en esos contenidos existe una programación, una línea vertical y horizontal. Con respecto a la vertical, la verticalidad son el orden en que se presentan los contenidos de diferentes materias con respecto a lo que se debe enseñar primero en cada grado. Por ejemplo, vámonos al área de matemáticas. Si yo voy a dar el tema de adición de fracciones heterogéneas, ¿qué conocimientos debe tener el estudiante previo a dar ese contenido, a dar ese tema? A ver. ¿Qué contenido debe dar ese tema? Dar el estudiante. ¿Qué debe saber el estudiante antes de dar la adición de fracciones heterogéneas? A ver. Las tablas de multiplicación, profe. Las tablas de multiplicación para dar la suma de adición, la suma de fracciones heterogéneas. Profe, buenos días, profe. Yo considero que primero el docente debe llevarlo a la práctica, hacer una práctica acerca de la fracción heterogénea para que el estudiante pueda tener conocimiento, una noción más o menos de cómo se desarrolla y qué es en sí una fracción heterogénea, profesor. Ajá, pero antes de dar ese tema, ¿qué otro tema debió dar primero? Porque eso es importante cuando uno va a ordenar el programa y las unidades trimestrales.
Yo tengo que saber el área del saber. O sea, los contenidos. ¿Qué debo dar primero? La adición. La adición como tal, sí, debió darle primero. Pero enfoquémonos en la adición de fracciones heterogéneas. ¿Qué debe saber el estudiante para poder resolver una operación de suma de fracciones heterogéneas? ¿Qué son fracciones heterogéneas? Sí, muy bien. ¿Qué son? Ese está dentro del tema, pero antes de eso él debe saber algo para poder resolver fracciones heterogéneas. ¿Qué se necesitan para resolver fracciones heterogéneas? Profesor, no sé si debería de tener conocimiento en cuanto a la suma. Sí, debe tener conocimiento de suma porque va a sumar. Eso es importante, es lo básico. Pero antes de desarrollar, voy a hacerle una secuencia vertical. La verticalidad son los contenidos que yo debo dar previo a dar el siguiente tema. La horizontalidad del currículo o del área del saber es relacionar el contenido, el objetivo con el contenido y las actividades. Esa es horizontalidad. Verticalidad es la profundidad de los temas que yo debo ir desarrollando en un orden lógico. ¿Sí? Por ejemplo, tomé el tema de las fracciones heterogéneas antes de que el estudiante, antes de darle fracciones heterogéneas, suma, sobre todo la suma y resta, el estudiante debió dar mínimo común múltiplo. ¿Por qué debió dar mínimo común múltiplo? Porque para resolver fracciones heterogéneas, el estudiante tiene que buscar el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le doy todo a la vez, el estudiante se va a confundir. Y es mucho contenido para él. Entonces, yo debo dar primero mínimo común múltiplo. Divisibilidad, los múltiplos. Cuando ya el estudiante sabe cómo buscar el mínimo común múltiplo, entonces yo doy el contenido de fracciones heterogéneas, porque la base de la suma y resta de fracciones heterogéneas es el mínimo común múltiplo. Aunque el proceso sea con amplificación o sea dividiendo y multiplicando, o sea, definitivamente el estudiante debe saber mínimo común múltiplo. ¿Sí? Pero antes del mínimo común múltiplo, entonces debo dar otro para saber qué números yo debo utilizar en el mínimo común múltiplo. ¿Cuáles son los números que se utilizan para buscar el mínimo común múltiplo? ¿Saben? ¿Lo conocen? ¿Conocen los números que se utilizan para buscar el mínimo común múltiplo? Los números pares, profe. No son los números pares, pero casi. Son los números primos. Porque los números primos solamente son divisibles entre él y el 1. Entonces esos son los números que se utilizan para buscar el mínimo común múltiplo y así también para buscar el máximo común divisor. Entonces ya tengo una verticalidad de los contenidos. Primero doy número primo, luego doy mínimo común múltiplo y luego con esa base de esos contenidos verticales, entonces sí puedo ir a dar adición de fracciones heterogéneas. Y así en todos los contenidos, en ciencia, en matemática, en música, en artística, todo debe llevar un orden lógico, un orden lógico. Hay contenidos que sí no necesitan de un aprendizaje previo, entonces se lo puedo correlacionar con otra materia para que en ambas materias demos el mismo contenido o contenido parecido.
Esa es la función nuestra como docente. Pero con esto quiero decirle que solamente ese contenido es un elemento de la fuente del currículo. Y anteriormente nos enfocábamos que el programa era el currículo, es parte del currículo, pero muy importante. Pero es más importante es la contextualización y el orden que le da el docente. ¿Ok? ¿Sí? No sé si me expliqué en lo que es la verticalidad de los contenidos. Es la profundidad de los contenidos y que debe ir en un orden lógico. Y muchas veces los resultados, los fracasos de los estudiantes es porque no le llevamos un proceso en el orden de los contenidos. Queremos dar algo sin que el estudiante tenga el aprendizaje previo que le ayude a resolver ese contenido. Y ahí nosotros los docentes somos los especialistas. Somos los que debemos ordenar contenido, ¿sí? El estudiante primero debe saber múltiplo, debe saber divisibilidad para después ir a números primos y que dentro de los números primos entonces yo puedo utilizarlo para el mínimo común múltiplo y después a la fracción. Y como le dije así, en cada uno de los contenidos de las diferentes materias. Muy bien. Con esto hemos finalizado el primer taller que desarrollamos. Ahora yo voy a presentarle un video resumen de las fuentes del currículo. Para ello utilicé Notebook LM, que me hizo un breve resumen de las fuentes del currículo. Entonces le prestamos atención para ya culminar con lo que es las fuentes del currículo. Vamos a entrar de lleno en este análisis para entender cómo un currículo escolar no es ni de cerca una simple lista de materias elegidas al azar. ¿Me escuchan? ¿Lo escuchan? Sí, profesor. Ok, escuchen, miren, precisamente lo que habíamos dicho. Vamos a entrar de lleno en este análisis para entender cómo un currículo escolar no es ni de cerca una simple lista de materias elegidas al azar. Es más bien un plan de acción, un esquema estratégicamente calculado. Y hoy vamos a desglosar cómo se construye a partir de 3 pilares absolutamente vitales. Y mejor aún, cómo cada una de estas fuentes cobra vida directamente en la práctica educativa de todos los días. Y claro, para entender este diseño tan complejo hay una pregunta monumental que debemos hacernos. ¿Cómo se decide realmente qué vale la pena enseñar? Porque, hay que decirlo, la respuesta no aparece por arte de magia. Nace de analizar muy a fondo el entorno, la cultura y, por supuesto, las mentes que conviven dentro de todo el sistema escolar. Para desmitificar todo este proceso, nuestro recorrido de hoy cubrirá 4 puntos clave. Arrancaremos con las raíces del currículo en general, para luego adentrarnos en la primera fuente, el contexto sociocultural. Luego pasaremos a la segunda, que es el alumno. Y finalmente cerraremos con la tercera fuente, las áreas del saber. Empecemos con el primer punto, las raíces del currículo, y ese fascinante camino hacia el aula. Hay que ver esto como una especie de tubería que conecta las teorías más abstractas directamente con la realidad física del salón de clases. Funciona así. Paso 1. Identificar qué es lo que la sociedad realmente espera y demanda. De ahí, en el paso 2, se propone una política curricular, generalmente a nivel nacional. Y finalmente, el paso 3, aterrizar todo eso y concretarlo en el aula. Hablamos de objetivos, recursos, el trabajo del día a día. Todo sigue una secuencia, la verdad, súper lógica. Pasamos entonces a la primera gran fuente, el contexto sociocultural, que básicamente representa las demandas que la sociedad le hace a la educación.
Algo fundamental aquí es que la educación no ocurre en el vacío, ¿cierto? El currículo tiene que anclarse al mundo real. Su mayor responsabilidad es tomar esos elementos culturales esenciales para garantizar, sin lugar a dudas, que la escuela esté respondiendo activamente a lo que la sociedad necesita hoy y, claro, a las expectativas que se tienen para el futuro. Y es muy interesante ver cómo esto se aplica a dos niveles. A nivel nacional se establecen estas macropolíticas, se define la sociedad ideal aprovechando todo nuestro acervo cultural, las costumbres, las tradiciones. Pero, y aquí está el truco, la verdadera magia ocurre a nivel institucional. Es ahí donde la escuela toma esa gran visión nacional y la aterriza, adaptándola a la cultura cotidiana de su propia comunidad para planear esos recursos y experiencias de aprendizaje que se usan directamente en el aula. Y eso nos lleva a la fuente número 2, el alumno, que es básicamente el pilar psicológico de todo esto. En este punto, el currículo se vuelve literalmente una herramienta maestra de modelaje. Esta fuente en particular determina con muchísima precisión el tipo de ser humano que queremos formar. Su propósito es propiciar un perfil ciudadano hecho totalmente a la medida, basándose en la idiosincrasia y esas características únicas del país, siempre buscando aportar valor al entorno. Ahora, su aplicación en el ámbito educativo es súper directa y bastante poderosa. No se trata para nada de sentarse a memorizar datos en una pizarra. Formar un perfil ciudadano integral implica inculcar valores morales, afinar las habilidades de pensamiento y, por supuesto, desarrollar destrezas prácticas y vitales en cada clase. Llegamos así a la fuente número 3, las áreas del saber. Esta es la base pedagógica y epistemológica de nuestra planificación. Aquí es exactamente donde las grandes disciplinas del conocimiento se traducen en eso que llamamos cultura sistematizada para llevarla al aula. Fíjense bien en cómo se divide. Las ciencias nos van a proveer la información pura y las teorías. Luego están las artes, que aportan una tremenda profundidad a través de valores y datos culturales. Y finalmente, las técnicas, que otorgan las destrezas y todas esas habilidades prácticas que necesitamos. Este es en esencia el verdadero contenido curricular, el material real que los docentes enseñan a diario. Si lo pensamos bien, para que todo este plan educativo sea de verdad holístico y funcional, se necesita un equilibrio perfecto, un tercio de atención para cada pilar. Las demandas de la sociedad, la psicología individual del estudiante y el conocimiento formal de las áreas del saber tienen que combinarse en proporciones idénticas. Si descuidamos cualquiera de estas tres partes, bueno, el resultado inevitable será una educación incompleta, y definitivamente no queremos eso. Todo este análisis nos lleva a un propósito clarísimo, resumido perfectamente aquí: garantizar que el proceso educativo responda a las necesidades sociales, formando al ciudadano ideal a través de la cultura sistematizada. Al final del día, la planificación escolar no es otra cosa que ese puente vital indispensable entre lo que el entorno allá afuera está exigiendo y lo que cada individuo puede alcanzar mediante su propio aprendizaje. Para ir cerrando, nos queda una reflexión que es bastante provocadora. Viviendo en esta sociedad moderna que cambia a un ritmo impresionante, casi sin frenos, vale la pena preguntarnos, ¿cuál de estas tres fuentes curriculares necesitará adaptarse más rápido? Entender de dónde vienen nuestros planes de estudio es, digamos, apenas el punto de partida. Imaginar hacia dónde deben ir, ese es el verdadero reto del futuro. Es un tema que definitivamente nos deja con muchísimas ganas de seguir profundizando. Muy bien, ¿qué les pareció el resumen? A ver, ¿qué les pareció el resumen? Muy bien explicado, profe, donde dice que el estudiante es el pilar fundamental para todo. Sí, es de lo que le hablamos. Igual nosotros tenemos que adaptarnos también a las nuevas tecnologías y les presento acá Notebook LM. Yo le copié el texto aquí le copié el texto de la fuente del currículo, ¿sí? Y le dije que me creara un video resumen eh, sobre ese texto. Y aquí automáticamente le doy un clic a generar un video explicativo y me hizo un video contextualizado solamente de esta área y me lo hizo en 2 o 3 minutos esta
nueva aplicación que nos ofrece Notebook LM, nos ofrece Google. Nos ofrece Google con nuestra cuenta de Google, y si usted tiene el correo institucional, le ofrece más opciones para crear diferentes recursos que forman parte del currículo. Y recuerden que nosotros debemos adaptar el currículo al contexto sociocultural y al momento en que viven los estudiantes, ¿sí? Entonces, esta es una de las herramientas que nos ayuda en las áreas del saber de manera tecnológica. Muy bien. Con esto finalizamos nuestra primera sesión de nuestra primera parte de la segunda sesión. Vamos al trabajo final. Yo les voy a explicar, ¿sí? Yo les voy a explicar cómo elaborar el trabajo final, y ustedes lo crean y lo envían a el trabajo final. Definitivamente, como le dije en la clase anterior, uno como docente, cuando solicita un taller donde vayan a utilizar alguna herramienta, el docente debe explicarlo. Debe explicarla porque el estudiante debe saber cómo se realiza un taller. Yo puedo decirle, bueno, preséntenme algo, o háganme algo, y si usted no lo sabe hacer, bueno, intenta hacerlo, y si no, lo más probable es que le diga a alguien que le haga eso. Entonces, se pierde el concepto, o realmente se pierde el objetivo de lo que yo quiero lograr. Así que en el trabajo final se le pide que ustedes elaboren un Canva y se graben explicando el tema. Ese es el trabajo final. Entonces yo les voy a explicar cómo se hace eso, ¿sí? Paso a paso. Bien, voy a utilizar mi cuenta personal porque ustedes tienen es su cuenta personal en Canva. Voy acá. Ajá, sí. Estaba probando acá si era en la institucional. No le voy a explicar desde la institucional porque ahí tengo más opciones que tal vez no tengan la personal, entonces ustedes no van a ver esas opciones allá. Bien. Profe, consulta, el trabajo número 2, Sí, dígame. Ajá. ese cómo se tendría que realizar, porque lo estaba leyendo y no, o sea, no lo pude comprender. Tiene que ser basado en el trabajo donde yo resido. Ajá. Yo sí le expliqué la vez pasada que si no tiene, si no está donde labora, es en su entorno sociocultural donde reside. Sí, eso se lo dije la vez pasada. Es como contextualizarlo, pues, si no es donde, si usted no está laborando, bueno, lo contextualiza al lugar donde usted vive. Vale, profe. Bien, entonces entramos a una dirección de google.com y vamos a utilizar Canva con V y sin S, porque hay un Canvas con S, bueno, ese es de programación. Canva.com, esa es la dirección que se utiliza para entrar a su correo, a su entorno de Canva. Para los que lo están haciendo, lo van a practicar conmigo acá, les dejo el enlace. Dígame.
Dígame, Yasmín. Bien, ¿listo? Allí la opción que vamos a tomar es la de presentación. Miren que, déjenme ver si esta es mi cuenta personal. Estoy con la, y estoy con la personal. Que estoy con la personal. No tengo las opciones de la institucional. Porque cuando selecciono, es muy importante para los que tienen la profesional, cuando selecciono la institucional, no dice qué vamos a diseñar hoy, sino qué enseñarás hoy. Ya asumo el rol de profesor. Entonces, voy a seleccionar la personal para seleccionar qué vamos a diseñar hoy. ¿Qué vamos a diseñar hoy? En nuestro caso, vamos a diseñar, vamos a diseñar una presentación en Canva. Muy bien, la opción que vamos a tomar es una presentación. ¿Qué es una presentación? Es lo que nosotros comúnmente llamamos como PowerPoint. Aquí están las diapositivas. Por defecto solamente se presenta una y por allí voy agregando cada una de las imágenes. Pero si yo coloco el tema aquí, yo la tengo copiada aquí, de la fuente del currículo, coloco todo el contenido, lo más importante, los temas, las características del currículo, que es el tema, y le voy agregando los subtemas aquí. Al yo darle clic a generar acá, creo que esa opción la tienen, al yo darle generar, automáticamente Canva me va a generar todas las diapositivas. Colocando aquí en plantillas, coloco el concepto, todos los conceptos, los temas y los subtemas, y aquí me diseñó 4 diapositivas ya con el contenido. Me las diseñó de manera general porque yo nada más le escribí el contenido, pero si yo soy más específico, me hace la diapositiva con respecto al contenido que yo le ofrezco y no me va a colocar tanto texto, ¿no? Él fue analizando y buscó este contenido solamente con lo que yo le coloqué. Eso es donde lo logro en plantilla, ¿sí? Y genero todas las diapositivas. Esa es una de las maneras en que podemos hacerlo. Plantilla, en la parte superior coloco texto por texto, tema por tema y le doy clic a generar. También, si yo le doy buscar, me busca plantillas parecidas a esos conceptos. Bien, esa es una de las maneras. Entonces usted lo puede hacer de esa forma, colocando aquí en este espacio los temas y los subtemas que usted quiere que desarrolle. Y si le escribe el texto completo, ella le genera sus diapositivas todas en un solo, clic. Y para llevarla acá a la secuencia, yo simplemente le doy a aplicar las 4 páginas y las 4 páginas aparecen. Esto es de manera automática. Muy bien. Ahora vuelvo al inicio y la voy a
para que ustedes la elaboren. Nuevamente, la otra manera de hacerlo es hacerlo desde cero. Tengo mi diapositiva en blanco. No voy a utilizar plantillas, voy a utilizar texto. Lo primero que le voy a colocar es agregar un título. ¿Sí? ¿Cómo se llama el título de mi diapositiva? De mi tema, ¿alguien que me recuerde? El tema del trabajo final. Característica del currículo. Entonces, escribo característica del currículo como tema principal, ¿sí? Aquí, si yo deseo, le agrego elementos. En elementos puedo buscar currículo. A ver, currículo educativo. Y puedo hacer dos cosas. Generar, me va a generar una imagen inédita con IA o la puedo buscar. Y, ¿sí? Tratar, si tienen su cuenta que no es pro, no seleccionar esta imagen premium. Sí quiero decirle que con el correo de institucional para los docentes, todo esto es libre para acá. Tienen su cuenta full, completa. Bien, selecciono esta y voy adornando mi presentación. ¿Sí? Esto es con Canva. Muy bien, luego paso a la siguiente. Y así sucesivamente voy haciendo una por una sobre el contenido. Y entonces para agregar acá, nuevamente voy a texto, agrego un título, ¿sí? Este es el segundo título. Y también puedo agregar texto acá para ir desarrollando nuestro contenido. Por ejemplo, si yo voy a utilizar las características del currículo, ¿sí? Y voy a escribir características del currículo educativo. Aquí, características. O voy a poner primero el tema que es la primera característica, centrado en la escuela. Centrado en la escuela. Aquí puedo hacer lo referente al texto que está centrado en la escuela. Entonces, busco conceptos como, por ejemplo, perspectiva organizadora, institución escolar, se instrumenta en proyectos pedagógicos del plantel. Vamos a utilizar este concepto. Proyectos. Y entonces voy haciéndolo punto por punto los temas que están en el módulo. ¿Sí? Y voy desarrollando cada uno de las características del currículo. Miren, ya tengo la presentación, luego viene centrado en la escuela. Ahí voy a escribir. Lo ideal es que se escriban conceptos e imágenes que me ayuden a mí a explicar el tema. No debo yo colocar mucho contenido que me permita leer solamente, no, que me permita explicar. Esta no me la va a permitir porque estoy usando mi cuenta que no es pro.
¿sí? Explicar el contenido. Entonces, así voy diseñando cada diapositiva con cada una de las características del currículo. En este caso, son 1, 2, 3, 4, 5 características del currículo educativo. Entonces, mínimo, usted puede hacer 5 diapositivas sobre las características del currículo y lo va estructurando en cada una de las diapositivas que va a presentar. Recuerden, imágenes y conceptos. Imágenes, conceptos, frases. Bien. Luego que ya terminó de elaborar su diapositiva, entonces viene el proceso donde usted se va a grabar. Donde usted va a grabar la explicación de la diapositiva. Voy a explicarle entonces ese paso de cómo grabarse y cómo enviarme a mí el trabajo. Bien. Cuando ya terminó y está listo para presentar su trabajo, usted va aquí a esta opción que dice presentar. Al lado hay más opciones donde están todos los modos disponibles. Usted abre esa pestañita que está allí y hay una opción que dice presentar y grabar. Presentar y grabar. Voy a quitar mi cámara de acá de la reunión porque voy a utilizar la cámara en Canva. Entonces, en presentar y grabar, dice ir al estudio de grabación. Primero tienen que configurar su cámara, si es la primera vez que lo hacen, como ya yo lo he hecho acá, ya mi cámara está configurada y empezar a grabar. Ya aquí empezamos a grabar el ejemplo, modelos del trabajo final que ustedes van a desarrollar. En este caso vamos a hablar sobre las características del currículo. En este trabajo, profesor, vamos a explicarle cada una de las características del currículo. Empezamos con centrado en la escuela, ahí nos vamos a desarrollar todo lo que tenga que ver con lo que son proyectos pedagógicos de plantel y de aula, donde se desarrollan lo que es el PEC, el PEI y los proyectos de aula que en este caso con el rediseño curricular son los proyectos interdisciplinarios y así vamos explicando, ¿ok? ¿Listo? Cuando ya yo termine de explicar cada una de las diapositivas, yo le doy finalizar grabación. Allí espera que termine de grabar y muy importante darle guardar, guardar y salir. Y aquí dice, no hay un enlace público para ver el diseño. Puedes crear uno aquí. ¿Por qué quiero que hagan esto y no le den descargar? Porque si le dan descargar, tal vez pesa mucho para subirlo a la plataforma. Entonces, le dan crear uno aquí y crear un enlace público. Y ese enlace que está aquí, copiar, si quieren, ya se copió, pero van a copiarlo, lo pegan en la plataforma en el trabajo final. Y ya no tienen que hacer más nada. ¿Sí? No tienen que enviarme el Canva, no, ya con ese enlace yo lo puedo observar. Van
al trabajo final donde dice que texto en línea y ahí pegan el enlace. No lo peguen en comentario, péguenlo en texto en línea. Y con esto hacen su trabajo final. Ese es el trabajo final que estaba dentro de el, el módulo, dentro, perdón, del desarrollo de la materia en la plataforma. Así de esa manera, no me hagan un trabajo tan extenso, quiero que me explique solamente las características, son 5 características, no le escriban mucho contenido, no le escriban tanta o no me llenen las diapositivas de texto, háganlo con conceptos, imágenes y van explicando cada uno de los elementos que va presentando en su Canva. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas páginas o va dependiendo de la característica? Son 5 características, Rubiel. Si usted coloca las 2 características en cada diapositiva, entonces ya me va a hacer un Canva de 3 páginas. O si la hace una por una, me va a hacer uno de 5 o 6 con la presentación. Eso va a depender de cómo usted eh, la presente. Ahí están los temas: puntualidad, introducción, contenido creativo, conclusiones y dominio del tema. Esos son los elementos, así que ahí no hay cantidad, no hay minutos por cumplir. Esto cierra el 13 de junio. Sábado 13 de junio es la última fecha para poder subir. ¿Otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no lo han utilizado, pueden venir acá al video que se le va a enviar y ahí vuelven a ver los pasos. Son pasos básicos de la utilización de Canva. Muy bien, estudiantes. Entonces, si no tienen algunas preguntas, voy a darles estos minutos para que ustedes puedan y traten de hacer lo más, empezar a hacerlo, porque sé que al final no lo hacemos y cuando queremos hacerlo ya se cerró la plataforma. Voy a dar estos minutos para que ustedes empiecen a hacer su Canva, su trabajo final y puedan subir el enlace después de la grabación. Recuerden que es el enlace después de la grabación acá, a la plataforma. Si usted está haciendo su Canva hoy, lo empieza hoy y no empieza a grabar, no importa. Usted puede, voy a explicar esa parte que es muy importante. Voy a explicar esa parte. Si usted hizo su Canva, pero no lo grabó, usted hizo el Canva, pero no logró, no lo empezó a grabar, él le va a aparecer aquí en reciente. Cuando usted vuelve a entrar a Canva y entra, y aquí está lo que usted hizo. Aquí vuelve a estar lo que usted hizo. Entonces, cuando ya está listo para grabar, usted entonces va acá. Después que usted graba es que me puede enviar el enlace. Porque si me envía este enlace, me comparte este enlace de este documento, sí, yo lo voy a ver, pero no voy a ver la explicación, que es parte de la evaluación. Entonces, después que usted hace esto, presenta y graba. Así que pueden empezar a hacerlo
y si no lo terminan no pasa nada. Cuando vuelven a entrar, allí está su documento y entonces se preparan para la explicación, hacen su grabación, toman el enlace y lo suben a la plataforma en el trabajo final. ¿Sí? Profesor, buenas tardes, profesor. No entendí muy bien. ¿Se va a utilizar un enlace en este momento? Si no se culmina, entonces se continúa, bueno, más luego pues con las tareas, profe, así. No, usted entre a Canva, ¿sí? Usted hace su presentación y si no lo termina, ahorita vuelve a entrar cuando está listo para grabar. Cuando ya graba es que me envía el enlace. Mientras no. El enlace de la grabación de su trabajo. ¿Sí? Mientras no graba, no se utiliza ningún enlace. No me envía el enlace porque simplemente nada más vería la presentación, pero no vería la explicación suya. Después que usted le da a grabar, entonces allí sí me envía el enlace de la grabación. Allí que voy a ver, perdón, voy a ver la presentación y su explicación. ¿Sí? ¿Listo, Arquimedes? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, bueno, los dejo para que ustedes empiecen su trabajo y cualquier consulta me pueden escribir allí en la plataforma está mi número. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto yo le puedo ayudar. Ayudar, con mucho gusto. Ahí está, 6813-6645. Cualquier consulta puedo estar allí. Y entonces, para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes esta materia y nos vemos en una próxima materia, primero Dios. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego.